Bueno, me gustaría traerles saludos. Soy Joel Beakey del Seminario Reformado Puritano en Grand Rapids, Michigan. Y también soy pastor de la Congregación Herencia Reformada en Grand Rapids, Michigan. Y les traigo saludos de parte de ellos a ustedes también. Y un saludo especial a ustedes como el Seminario Reformado Latinoamericano, a los estudiantes, también a la parte administrativa y los coordinadores, la facultad y así. Y a los muchos que han venido a abrazar las benditas doctrinas de la gracia a través del SRL. Realmente aprecio el SRL, aprecio al Dr. Noé Acosta y mi relación con él, y aprecio la fidelidad de lo que ha sido el traer esta reforma a las iglesias de Latinoamérica en el siglo XX y XXI. Y oro a Dios que la educación que viene a ti como pastores, como estudiantes, las lecciones y conferencias, las convenciones como esta, sigan edificando no solo conocimiento, sino la experiencia en el alma de estas doctrinas de la gracia. Y es una bendición el tener la oportunidad de traer esta conferencia, una conferencia acerca de la era del Espíritu y avivamiento. La era del Espíritu y avivamiento. Y me gustaría que viéramos en esta conferencia 3 pensamientos contigo. Quiero que veamos la obra del Espíritu en eras anteriores, la obra del Espíritu en la era presente y la obra del Espíritu en avivamiento. Así que vayamos por favor a Hechos, capítulo 2, del versículo 29 al 37. Me gustaría leerles esos versículos y luego orar y abrir estos 3 puntos de mi conferencia a ustedes. Hechos 2:29, escucha lo que dice la palabra de Dios. Varones y hermanos, esto es del sermón que Pedro da en Pentecostés. Se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Así hemos leído la palabra de Dios. Oremos juntos. Dios de gracia, te damos gracias por la oportunidad de presentar esta conferencia de este tema tan importante como lo es el rol del Espíritu Santo en la era del Antiguo Testamento, en la era presente y la era del Nuevo Testamento, y en un avivamiento genuino. Por favor, danos claridad en la predicación y claridad en escuchar y aprender, y lleguemos a atesorar más ricamente de lo que lo hacemos el increíble, tierno, poderoso, eficaz y siempre bendecido ministerio del Espíritu Santo. Así que te pedimos que estés con nosotros y nos bendigas en todas formas,
en nuestras almas, nuestras mentes. Aliméntanos con las buenas cosas tuyas, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pentecostés es el gran evento en la historia de la Iglesia. El derramamiento del Espíritu Santo. Y el desafío para nosotros como expositores bíblicos o estudiantes de teología es entender la diferencia entre la obra del Espíritu en la era del Antiguo Testamento y la obra del Espíritu cuando es derramado en la Iglesia del Nuevo Testamento. Y luego hacernos la pregunta, a partir de Hechos 2, la pregunta principal, ¿cuáles son las marcas de un avivamiento genuino? No falso, sino una obra genuina del Espíritu Santo. En avivamiento, entonces ciertamente lo que necesitamos, lo que ustedes necesitan, más y más en Latinoamérica. Y lo necesitamos también en Norteamérica. Y una lectura superficial del Nuevo Testamento puede llevarnos a concluir que la presencia del Espíritu en la Iglesia y en el mundo fue casi que algo nuevo. El mismo error se hace muchas veces en cuanto al llamado que Cristo hace cuando dice el nuevo pacto en mi sangre. Es fácil separar el Nuevo Testamento desde el Antiguo y concluir que existe una gran brecha entre los dos testamentos. Algunos cristianos hablan de Pentecostés como el nacimiento o el cumpleaños de la iglesia, como si no hubiese iglesia visible en el mundo antes de esa época, o aún peor. Algunos hablan de la iglesia judía del Antiguo Testamento y algo muy diferente a la iglesia cristiana del Nuevo, o que es algo radicalmente diferente, como si no tuvieran nada que ver el uno con el otro. Pero no es así. Para la persona y obra del Espíritu Santo, se nos presenta a nosotros desde el principio de los tiempos. De hecho, el Espíritu Santo se nos presenta en el segundo versículo de la Biblia, en Génesis capítulo 1, versículo 2, donde el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, me gustaría mostrarles que en la era del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo obró en cuatro maneras diferentes. Cuatro maneras diferentes, pero principales. La primera, Él es el autor de vida creativa. Vida creativa. El verbo de que se movía sobre puede ser traducido en Génesis 1 y 2 como rondando, en el sentido de agitarse o revolotear como un pájaro revoloteando sobre su nido. De hecho, en Deuteronomio 32, versículos 10 y 11, el mismo verbo es utilizado cuando habla de un águila volando sobre su nido, cuidando sus necesidades. Así que es su capacidad como Señor y dador de vida, como el Espíritu es conocido. El Espíritu estaba totalmente presente y activo al principio para traer los asombrosos resultados demandados por los varios actos creativos de Dios. El Salmo 104:30 dice, envías tu espíritu y son creados y renuevas la faz de la tierra. Así que en particular, el espíritu llena la tierra, los mares y la tierra seca con todo tipo de cosas vivientes. Es que podemos hablar del ámbito de la vida, de cosas vivientes que cubren la tierra como una gran creación de Dios el Espíritu Santo. Pero también en nuestra creación, en el hombre, el Espíritu estaba presente como el aliento de vida, ese aliento de Dios que procedió del Padre y del Hijo. Así cuando dice que Dios sopló sobre la nariz del hombre aliento de vida y fue así divinamente creado, el Espíritu transformó esta criatura de polvo de la tierra en un ser viviente. Génesis 2:7 dice. Y Job 33:4 dice que el Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Altísimo me ha dado vida.
Así que, amigos, le debemos nuestra propia vida, nuestra habilidad de parpadear, de movernos al poder y a la creatividad del Espíritu Santo, tanto como se lo debemos a la mano de nuestro Hacedor y nuestro Padre en los cielos. Así que somos seres creados y no tenemos vida en nosotros mismos, no podemos engendrarnos a nosotros mismos, no podemos generar o sostener el desarrollo de nosotros mismos, la madurez. Todo esto es obra del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu retiene su gracia, declinamos y morimos. Cuando el Espíritu dador de vida avanza, todas las cosas vivientes son avivadas, florecemos, y el mismo Espíritu con el que nos da vida al principio. El Espíritu da vida creativa. Ahora, número 2. El Espíritu da dones de gracia común en la vida. Gracia común. Dones en la vida. Así que donde quiera que haya vida, el Espíritu está obrando. Ahora, David vivió en un mundo que estaba lleno de la presencia del Espíritu Santo. Porque él dice en el Salmo 139, versículo 7, ¿a dónde me iré de tu Espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Pero verás, el Espíritu es más que poder. Como una persona, él posee la inteligencia y la sabiduría de Dios. Como la fuente de todos los deseos santos, todos los buenos consejos y todas las obras justas, como nuestros primeros padres dijeron. Él obra en las mentes y los corazones de los seres humanos en todas partes. Todas las percepciones válidas en la naturaleza de las cosas, filosóficas o científicas, todas las habilidades, ya sean manuales, mecánicas o creativas, todos los descubrimientos, inventos u obras de artes y todo lo que bendice la vida de la humanidad, revela la presencia y la obra del Espíritu Santo a través de la historia. El Espíritu distribuye dones de gobierno o dones manuales que se extienden más allá de la capacidad natural del hombre. Considera los dones extraordinarios de liderazgo que fueron impartidos a José, el cual Faraón reconoció como algo que venía del Espíritu. También en Daniel, los reyes de Babilonia reconocían que eso venía del Espíritu. Y considere Éxodo 31, versículos 3 al 5, lo cual nos dice que el Espíritu de Dios llenó en sabiduría e inteligencia a Bezalel para que hiciera todo tipo de arte, para inventar diseños. Luego leemos en el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo proveyó a algunos de los reyes de Israel con capacidades especiales. Primera de Samuel 16, 13. Él habló directamente a los profetas, Ezequiel capítulo 2, versículo 2, e inspiró las escrituras del Antiguo Testamento a través de dar su aliento, su influencia. Todas estas cosas son dones del Espíritu Santo, distribuidas entre nosotros por su obra. Sin su luz, los seres humanos solo pueden producir anarquía y autodestrucción y ser condenados a profunda oscuridad. Pero en tercer lugar, el Espíritu no solo es el autor de vida creativa y de gracia común en dones, sino que Él es el autor de la moralidad. Pudiéramos decir de vida en moralidad o moralidad en la vida. Como Espíritu de santidad, Él es el agente moral en el mundo, el agente moral de Dios, que persevera allí con el hombre para sostener lo que queda de la luz de la conciencia en el hombre y restringirle de los excesos destructivos de la depravación humana y para mitigar los efectos de la maldad que las personas cometen unos con otros. Así que cuando estamos sobrecogidos por reportes de cosas terribles que los seres humanos hacen, debemos considerar cuánto peor sería sin la obra de gracia del Espíritu Santo. Su ausencia no fue para bien para las personas que vivieron durante el diluvio. Dios advirtió, mi espíritu no contendrá más con el hombre, en Génesis 6:3. Así que al retirar su espíritu del hombre, una iglesia, una nación o el mundo,
es una señal segura de cómo Dios está desagradado fuertemente. Así que sigue que el Espíritu valora el mundo, que hace mucho más que crear entidades políticas y proveer a Israel con una teocracia. El Espíritu también obra progresivamente a través de la historia en la revelación redentora, lo cual me lleva a mi último pensamiento. El Espíritu no solo es el autor de vida creativa, no es solo el autor de la vida en gracia común y de la vida moral, sino de vida redentora. Y esa vida redentora puede involucrarse en ese liderazgo corporativo en la nación de Israel. Por ejemplo, fuera de Egipto, cruzando el Mar Rojo, guiando allá al pueblo a la bendición del cumplimiento del pacto en Isaías 63:14, pero también cada creyente individual, conociendo que la verdadera fe obra en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que usa la palabra de Dios como su instrumento escogido. Podemos decir con seguridad que donde la palabra de Dios es recibida por fe, el Espíritu Santo está obrando. El fruto del Espíritu se nos presenta en Gálatas 5:22 al 23, que ya estaba manifestado en los creyentes del Antiguo Testamento. Ya sea que fuese Adán o Noé o Abraham, Moisés, David, héroes de la fe, mártires de Dios, sus siervos, sus profetas, el remanente de creyentes de la casa de Israel, la obra del Espíritu Santo ha sido evidente en lo que creían y cómo vivían. David dijo el Espíritu Santo que era el tesoro de su vida. Temiendo que pudiera perder ese tesoro, él oró fervientemente: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, en Salmos 51:11. Así que, donde hay vida, en el Antiguo Testamento, el Espíritu está obrando. Donde hay luz, el Espíritu está obrando. Donde el poder del pecado humano y la maldad es limitado por la providencia divina, el Espíritu está obrando. Donde hay verdadera fe, el Espíritu está obrando. Esa obra que hace en el corazón de los hombres, llenándolos individual y corporativamente con una variedad de metas en la historia redentora, lo cual lleva a su ministerio pleno en el Señor Jesucristo, en nuestra era presente del Nuevo Testamento. Así que vamos a mirar la era del Nuevo Testamento, nuestra era presente. Si el Espíritu ha estado presente en el mundo desde el principio, y si ha hecho tales obras importantes y poderosas desde entonces, ¿cómo es que la era presente es diferente? ¿Qué es lo nuevo en el Nuevo Testamento? Bueno, creo que se pudiese decir desde una perspectiva que nada. Las promesas de Dios son tan antiguas como el pacto de gracia. La manera de la justificación es la misma en ambos testamentos. Los principios y las leyes de Dios al tratar con la humanidad en muchas maneras son iguales. El propósito de Dios en exaltar a su Hijo y salvar a su pueblo para su propia gloria está sin alterar. Pero visto en otra luz, la respuesta es todo. Todo. Cuando Cristo entró al mundo y nos liberó de nuestras ofensas y nos resucitó para nuestra justificación, la presencia del Espíritu se volvió permanente y poderosa. El Espíritu estaba presente de manera maravillosa a través de todo el ministerio de Cristo. Estuvo presente en el principio de su existencia en la encarnación, Lucas 1:35, en su bautismo, Marcos 1:10, en sus tentaciones en el desierto, Marcos 1:12, durante su enseñanza, Lucas 4:14, durante sus milagros, Mateo 12:28, a través de su vida emocional, Lucas 10:17 al 21, y detrás de su resurrección de los muertos, Romanos 8:11. Pero cuando el Espíritu de Cristo fue derramado en la iglesia en Pentecostés, en Hechos 2:1 al 4, la tierra tembló. En Pentecostés, dice Sinclair Ferguson, marca públicamente la transición entre el antiguo y el nuevo pacto. Es la entrada de los últimos días. Inaugura la nueva era en la cual la vida escatológica del futuro invade el presente siglo malo. Eso es desde un punto de vista del Nuevo Testamento. El cumplimiento o el fin de los tiempos ha llegado sobre aquellos quienes a través del don del Espíritu están en Cristo.
Entonces, aquello que es nuevo en el nuevo pacto, en cuanto al ministerio del Espíritu, es por lo tanto siempre relacionado con la importancia del evento de Pentecostés. Fue una promesa en el antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Ahora se ha cumplido en el Nuevo. Lo que era una esperanza expresada en tipos y sombras en el Antiguo Testamento, ahora es revelado en el Nuevo Testamento, en su cuerpo o sustancia, esta nueva realidad para que nosotros entremos y nos aferremos a ella por medio de la fe. Lo que por mucho tiempo estuvo oculto y era desconocido, ahora es revelado y proclamado hasta los fines de la tierra. Lo que por tanto tiempo había sido el privilegio de unos pocos santos, ahora se ofrece a todo el que crea en el nombre del Hijo unigénito de Dios. El derramamiento del Espíritu inaugura una nueva era de carácter, en naturaleza y también como en alcance y en magnitud. Verás, en esta nueva era, el Espíritu extiende su pacto hasta lo último de la tierra y continúa haciendo todas estas grandes obras, pero ahora en maneras más profundas, en una escala mayor. Como el Espíritu de Cristo, Él afecta a muchas más personas con un enfoque más definido sobre sí mismo. Sobre Jesús, quiero decir. Las lluvias ligeras del Espíritu pre-Pentecostés son transformadas en las lluvias fuertes del Espíritu post-Pentecostés, trayendo la conversión de millones a través de los siglos por todo el mundo. Verás, ahora Satanás está encadenado. Así que, habiendo sostenido la vida corporal del hombre por tanto tiempo, el Espíritu ahora obra más abundantemente en el interior de los corazones humanos que estaban muertos en delitos y pecados. Su primera obra en esta era del Evangelio es traer a vida las almas de los elegidos y preparar el suelo de sus corazones para recibir la buena semilla de la palabra de Cristo. Así que pudiéramos decirlo de esta manera. El Espíritu que por muchas eras obró en el hombre para restringir el pecado y la maldad humana, ahora bombardea las conciencias de los hombres con poder de convicción, aplastando la resistencia al Evangelio, mandando a volar las mentiras y errores del diablo, venciendo las ciudadelas de incredulidad y proveyendo un camino para que el Evangelio haga su obra, que es el poder de Dios para salvación en todo aquel que cree. ¡Qué obra maravillosa es esta! Alrededor del mundo, este Espíritu que obra, hace esta obra maravillosa en los elegidos, uniéndolos a Cristo y obrando dentro de ellos en este orden de la salvación. Y qué gran obra esta es. ¿Sabes? A.W. Pink tiene un libro sobre la obra del Espíritu Santo. Y estos son los títulos de sus capítulos. Escuchen. El Espíritu regenera, el Espíritu aviva, el Espíritu ilumina, el Espíritu convence, el Espíritu consuela, el Espíritu atrae, el Espíritu obra, fe, el Espíritu nos une a Cristo, el Espíritu habita, el Espíritu enseña, limpia, el Espíritu dirige, el Espíritu asegura, testifica, el Espíritu sella, el Espíritu asiste, el Espíritu intercede, transforma, preserva, confirma, fructifica y da dones. Son 20 diferentes tareas. El Espíritu obra en el elegido cuando los salva. Y esta es una obra multifacética, la obra de salvación. Y el Espíritu, verás, toma ahora especial cuidado en distribuir dones, los dones de Cristo, entre todos los verdaderos miembros de su cuerpo, la iglesia. Y parte de esa gran obra de derramamiento es que Él provee a la iglesia de ministros, ancianos y diáconos. Y Él les empodera con los medios de gracia para que equipen al pueblo de Dios a que se ministren unos a otros y a las necesidades de este mundo quebrantado en el nombre de Cristo. Él bendice el testimonio de la iglesia, extiende la misión de la iglesia en cada parte del mundo. Así que, por largo tiempo el Espíritu obró de maneras ocultas entre algunos escogidos, pero ahora, Él demuestra abiertamente su poder
obrando poderosamente en las vidas de muchos, ayudando a la iglesia a crecer el reino en fe y amor y santidad, y un día llenará la tierra, y hace todo esto en el nombre de Cristo para su gloria. Así el Espíritu inspira gozo y paz y justicia y el testimonio del amor de Dios en nuestros corazones. Él obra entre los seguidores de Cristo con el gozo y la entrega como de un siervo que se ha soltado. Oh, qué cosa gloriosa es cuando el Espíritu se derrama y obra avivamiento. La era del Evangelio, la era de Cristo, esta era del Nuevo Testamento, la era en la que vivimos, es la era del Espíritu. Y esa era es inseparable. Una y otra vez a través de la historia de la iglesia, del avivamiento. Y eso nos lleva a nuestro tercer pensamiento en la obra del Espíritu en avivamiento. ¿Qué es avivamiento? ¿Cuáles son las marcas del avivamiento? Esas son las dos grandes preguntas que quiero mirar contigo, bajo este tercer encabezado. Bueno, en primer lugar, Ian Murray señala que entre los evangélicos hoy hay tres diferentes puntos de vista en cuanto a qué es el avivamiento. El primer punto de vista prefiere hablar de un renuevo o algunas veces un avivamiento continuo, en vez de temporadas especiales de avivamiento. Murray dice, el avivamiento, ellos dicen, no se debe pensar como un evento extraordinario que ocurre ocasionalmente y periódicamente, sino como algo que es de esencia permanente de la era del Nuevo Testamento. En otras palabras, el Pentecostés una vez y para siempre.